Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a sus teleclases de lengua y literatura. Espero que los aprendizajes que hoy adquieran sean de su provecho y de su utilidad. Estoy seguro que nos divertiremos en esta aventura. Teleclases número 9 para cuarto año de educación básica, con el tema Mide tus conocimientos. La destreza con criterio de desempeño a trabajar el día de hoy es desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos, acontecimientos de interés y descripciones de objetos, animales, lugares y personas. Lo que vamos a aprender el día de hoy. Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos acerca del sustantivo a través de la aplicación Quizzes. ¿Qué tal, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a realizar una actividad muy divertida en la plataforma que ya la vimos la semana pasada. Exactamente, en Quizzes. El objetivo de esto es retroalimentar los conocimientos que ya habíamos adquirido y ponerlos en práctica. De esta manera vamos a trabajar el día de hoy. Primero vamos a hacer una pequeña retroalimentación para recordar un poquito la teoría y así poder desarrollar el cuestionario de mejor manera. Empezamos. Lo primero que habíamos revisado era acerca del sustantivo. ¿Qué era el sustantivo? El sustantivo es una categoría gramatical o una clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto o un sujeto. Antiguamente, al sustantivo se lo conocía como nombre, ya que nombra objetos, personas, lugares, sentimientos, animales u otros seres. Además, habíamos revisado que el sustantivo tenía dos características. La primera de ellas, hablamos acerca del género. El género es la categoría que nos indica si un sustantivo es masculino o es femenino. Además, el género va en concordancia con los artículos y los adjetivos que modifican al sustantivo. Es decir, si un sustantivo es masculino o femenino, irá acompañado de artículos y de adjetivos masculinos o femeninos según sea el caso. Muy bien, habíamos hablado también acerca de cómo se formaban los femeninos. En primer lugar, podíamos hacerlo cambiando la terminación O del masculino por A. Por ejemplo, en la palabra amigo, para cambiarla al femenino, quedaría amiga. Ahora, también se podía cambiar la terminación del masculino. En la palabra emperador, hacíamos el cambio de la terminación y nos quedaba emperatriz, indicando así el femenino. También se podían utilizar palabras distintas, tanto para el masculino como para el femenino. Un ejemplo es la palabra madre, que está en femenino, y padre, que es masculino. De igual manera, tenemos toro para el masculino y vaca para el femenino. Pero a más de los casos que ya revisamos, también vimos que existían dos casos especiales. Teníamos a los sustantivos que tienen una forma común, tanto para el género masculino como para el género femenino. En este caso, la palabra cantante es un buen ejemplo. Para determinar su género, necesariamente debe estar acompañado de un artículo. Por lo tanto, si tenemos el cantante, sería en masculino, o si tenemos la cantante, sería en femenino. De esta manera, el artículo es aquel que nos indica el género. También habíamos revisado un sustantivo llamado epiceno. Estos utilizaban el mismo género para referirse tanto a un ser vivo macho como a uno hembra. No sé si recuerdan el ejemplo que habíamos puesto con gaviota,
que para hablar del masculino decíamos la gaviota macho y para el femenino la gaviota hembra. En este caso se necesita escribir una palabra adicional para identificar el género, como lo es macho y hembra, que directamente nos orientan a saber cuál es el género. La segunda característica del sustantivo era el número. Este nos servía para indicar si la palabra hacía referencia a un solo ser o a varios. Y para poder entender mejor lo que era el número, debíamos revisar los sustantivos singulares y plurales. Este tipo de sustantivos nos sirven para conocer si estamos hablando de uno o de más objetos. Hablábamos de plural cuando se mencionaba a dos o más objetos y no precisamente sabíamos de cuántos estábamos hablando. Por lo general, se sabe que una palabra se encuentra en plural porque su terminación es en S o en ES. Muy bien, también habíamos revisado de qué manera formábamos los plurales. Veamos. En primer lugar, añadíamos la S al sustantivo si éste terminaba en vocal. Por ejemplo, en la palabra cama se le añadía la S y teníamos camas. Si habían palabras que terminaban en I o en U, tildadas, teníamos que añadir la terminación ES, como por ejemplo en maní, que queda maníes, o en tabú, que queda tabúes. También añadíamos la terminación ES si el sustantivo terminaba en una consonante que sea distinta a S o Z. Por ejemplo, en la palabra pared o en la palabra reloj se añade ES. Otra forma también era cambiando la Z final por la terminación CES. Si finaliza en Z, como en nuez, quedaría nueces. Asimismo, teníamos que si las palabras terminaban en S o en X, cuando las cambiábamos al plural, se mantenían iguales. Lo que debíamos modificar era el artículo. Muy bien, también teníamos los sustantivos propios y comunes. Esto era más sencillo. Los sustantivos propios son los que nombran a un ser en forma concreta, ya sea un objeto o un sujeto, pero de manera particular. Una característica de los sustantivos propios es que siempre se escriben con mayúscula y, por ejemplo, pueden ser palabras como Juan, María, Ecuador. También tenemos el sustantivo común. Estos son los que designan a una persona, animal u objeto, pero de manera general, como por ejemplo, hombre, mujer, país. De esta manera no se especifica de quién estamos hablando de manera particular. Habíamos revisado también los sustantivos individuales. El sustantivo individual es aquel que se refiere a todas las cosas, personas o animales de modo unitario, es decir, una sola cosa, persona o animal en su forma singular, y el que se refiere a más de una cosa, persona o animal en su forma plural. Sin embargo, y hay que distinguir que no por ello los plurales se convierten en sustantivos colectivos, dado que siguen teniendo referentes contables o individualizables. Por ejemplo, en la oración, el perro está comiendo, tenemos que perro es un sustantivo individual, ya que se refiere a un solo animal. Pero si escribimos la oración, los perros están comiendo, vamos a ver que surgió un cambio, ya que no hablamos ahora de un solo perro, sino que estamos hablando de más, y no sabemos específicamente de cuántos. Pero en ambos casos, ese sustantivo se considera individual en la primera oración, pero de manera singular, y en la segunda oración de manera plural. Es decir, los sustantivos individuales pueden ser singulares o plurales. Y finalmente teníamos los sustantivos colectivos. Estos son aquellos sustantivos que hacen referencia a un conjunto de objetos o de individuos de una misma especie.
El sustantivo colectivo se caracteriza por ser una palabra en singular. No se deben confundir con los sustantivos en plural, los cuales hacen referencia a dos o más unidades. Muy bien, ahora establezcamos cuál es la diferencia entre un sustantivo en plural y uno colectivo. A pesar de que ambos indican pluralidad, es decir, en sus expresiones hacen constar que existe más de un elemento, la diferencia principal es que mientras los sustantivos en plural indican varias unidades al añadirle a la forma singular la terminación s o es, o formando los plurales que ya conocemos, el sustantivo colectivo representa la noción de pluralidad, es decir, de varios elementos, pero escrito en su forma singular. Es decir, y para resumir, los plurales terminan en s o en es o en los casos que ya vimos, pero los colectivos se mantienen escritos en su forma en singular. Por ejemplo, si decimos enjambre, estamos nombrando un sustantivo que está en singular, pero que es colectivo. Enjambre significa un grupo de abejas. Muy bien, chicos, esto ha sido todo el repaso de manera general y breve de la teoría que ya habíamos revisado. Hago esto porque es importante que usted refresque los conocimientos para poder desarrollar el quizzes que viene a continuación. Si prestó atención, muchas de las preguntas fueron tomadas de este pequeño resumen. Lo que vamos a hacer es desarrollarlo en vivo. Pero ahora, si usted de pronto no pudo conectarse a la clase o tuvo algún problema con su conexión a internet o con la luz, no hay ningún problema, porque yo voy a colgar esta actividad en el Classroom. Así que después usted puede tranquilamente entrar al aula, verificar la actividad y desarrollarla. No hay ningún problema. A continuación, vamos a pasar a los momentos que tenemos en vivo para poder conversar y definir algunos detalles de la actividad. Nos vemos.